Hola, hola chicos, muy buenos días, qué gusto saludarles. Yo soy Alberico y estoy muy contento de verlos en esta nueva clase de School Projects. En esta clase de School Projects vamos a hacer algo súper interesante. Hoy vamos a trabajar con un método que se llama SEGA. Ya vamos a saber de qué se trata este método SEGA. No te olvides revisar en el Classroom porque ahí tienes el material para trabajar en este proyecto de hoy. Hoy tienes que imprimir una hojita para poder trabajar en ella del método SEGA. Sí, pero muy bien. Este método SEGA es para saber distinguir las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Sí? Las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Esto lo hemos aprendido o lo hemos estado aprendiendo con el profesor Álvaro López en estos días. Así que con este proyecto te va a ser muy fácil reconocer estas palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Es un método súper fácil. Pero bueno, yo le he pedido que para esta clase de School Projects sea el profesor Álvaro el que nos ayude a explicar este método súper interesante. Así que ahora les dejo con el profesor Álvaro, pongan mucha atención para que sepan de qué se trata este método SEGA. Hasta luego. Alberico, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por tu invitación a esta clase de School Projects, porque yo sé que a los chicos les gusta mucho esta clase y la disfrutan un montón, así que estoy muy contento que me haya invitado Alberico a esta clase. Muy bien, les cuento que en el Classroom ya está colocado una hojita de explicación de los materiales que ustedes necesitan. Al final está esta hojita, miren, ¿sí? Esta hojita que ustedes deben imprimirla. Esta hojita la van a imprimir porque son las cartitas que nos van, las cartillas o las tarjetitas que nos van a servir para realizar el método SEGA que ya les voy a explicar. Miren, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a imprimir, ¿no es cierto? Vamos a imprimir y a pintar estas letras que están ahí en el claso. Miren, ¿sí? Las vamos a imprimir y las vamos a pintar. ¿Listo? De los colores que ustedes quieran. Entonces, miren, ahí vamos a formar el método SEGA. C, S, A, G y la A, que se lee SEGA. ¿A qué se refiere este método SEGA? Miren, la letra A se refiere a las palabras agudas. ¿Sí? La letra A representa las palabras agudas. Además, ya sé que la A representa las agudas. Atrás, yo voy a escribir cuándo se tildan. ¿Ya? Entonces, yo sé que las palabras agudas se tildan cuando terminan en NS o vocal. Eso lo voy a escribir atrás de esta tarjetita. No olviden que es bueno que imprimamos estas tarjetitas en cartulina. ¿Sí? Ahora vamos con las palabras graves, ¿sí? Se tildan cuando no terminan en NS vocal. Yo también lo escribí en mi tarjetita, tras de la G de las graves, la regla de cuando no se tildan. Luego tenemos las esdrújulas, que representa la E, y sé que todas se tildan, entonces atrás le escribí todas se tildan. Y las sobresdrújulas, la S, y atrás escribí que todas se tildan. ¿Listo? Entonces, miren, súper fácil, ¿no es cierto? Estas tarjetitas que hemos desarrollado y esto se llama el método SEGA. Y ahora, ¿cómo voy a usar o para qué me sirve este método SEGA? Pues a continuación les voy a mostrar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, tengo aquí una palabrita, ¿sí? La palabra lámpara, ¿sí? Muy bien, tengo la palabra lámpara. A esa palabra es a la que yo voy a, a clasificarla con el método SEGA para saber en dónde lleva o no lleva tilde. ¿Listo? Entonces, miren, aquí está para que la lean mejor. Ahí la leemos mejor, ¿verdad? La palabra lámpara. ¿Sí? La palabra lámpara. Y ya la separé en sílabas. Ahora voy a colocar en orden las palabras, ¿sí? Que se lea SEGA. Muy bien, entonces voy a ponerla al final, ya les voy a mostrar. Yo estoy aquí pegándole en mi hojita estas palabritas, estas cartillas, perdón, que yo he desarrollado, ¿sí? Entonces, con esto yo voy a poder saber qué palabra es aguda
grave o esdrújula. Miren, aquí está. Sí, esta palabra pues ya no tiene más sílabas, entonces la S me queda ahí. Entonces, sega, ahí está el método sega. Ahora yo me doy cuenta en dónde lleva la mayor fuerza de voz. Si yo pronuncio lámpara, entonces sé que en la sílaba, en esta de acá, voy a dejar la S acá, en la sílaba lam es la que lleva mayor fuerza de voz. En donde yo puse aquí mi tarjetita, que es la E. Entonces sé que esta palabra es esdrújula, ¿no es cierto? Y si leo lo que escribí atrás, me dice que todas se tildan. Y aquí está la tilde, miren. Entonces, así usamos el método sega. Miren, ya descubrí que la palabra lámpara es una palabra esdrújula y se tilda porque todas las esdrújulas se tildan. Muy bien, vamos a hacer otros ejercicios, miren. Ahora vamos a ver otra palabra. A ver, ¿qué tipo de palabra es? Tengo la palabra está. Voy a hacer lo mismo. Voy a colocar mis cartillas, mis tarjetitas, ¿sí? Escribiendo o que se vea la palabra sega, ¿sí? De esta manera voy a poder saber qué palabra es, qué tipo de palabra es, aguda, grave o esdrújula, ¿ya? En este caso, pues la separé también en sílabas y esta palabra solo tiene 2 sílabas, o sea, es bisílaba, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí está sega otra vez, el método sega, ¿ya? Estas 2 letras pues ya no las necesito porque solo tiene 2 sílabas esta palabra. Miren. Y ahora si yo separo en sílabas, está. Inclusive aquí la tilde me ayuda a saber que esta es la sílaba tónica o la que se pronuncia con mayor fuerza de voz. Y aquí está la A, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que esta es una palabra aguda porque lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Y por qué se tilda? Aquí está la regla. Se tilda cuando se tildan las palabras agudas cuando terminan en NS o vocal. Y esta termina en vocal, por lo tanto se tilda. Entonces miren, hemos visto ya una palabra esdrújula, ahora hemos visto una palabra aguda y vamos a hacer un último ejemplo con esta palabra. La palabra casa, ya la separo en sílabas. Casa, ¿cierto? Tiene 2 sílabas. Igual voy a escribir, voy a colocar más bien dicho mis letritas del método sega, ¿no es cierto? Coloco que se lea sega. Lo importante es que siempre forme la palabra sega con mis tarjetitas, ¿no? Aquí están, miren. Aquí me dice sega otra vez. Estas 2 letras pues ya no las voy a usar porque no hay más sílabas, ¿no es cierto? Siempre empiezo colocando desde el final, ¿no es cierto? Desde la A, la G, la E y la S para que se escriba sega. Miren, aquí está. Si yo pronuncio casa, ¿no es cierto? La separo en sílabas. Casa. Yo pronuncio casa. La mayor fuerza de voz está en K, que es la penúltima sílaba. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es una palabra grave. Aquí está la G de grave, porque tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Y si yo reviso mi tarjetita, dice que se tildan cuando no terminan en NS vocal. Y como esta termina en vocal, entonces no se tildan. ¿Sí? La regla de las palabras graves me dice que se tildan cuando no terminan en NS o vocal. Entonces ahí entiendo que esta es una palabra, la palabra grave y no se tilda porque termina en vocal. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces súper fácil este método sega. ¿Sí? El método sega. Aquí estas tarjetitas les van a servir para cuando ustedes escriban en su cuaderno. Pueden ir viendo las palabras y de esa manera ir colocando, ¿no es cierto?, estas tarjetitas cuando ustedes escriban. ¿Listo? Miren, aquí está el método sega. Y atrás tenemos escritas, no se olviden, las normas para tildarlas. ¿No es cierto? Y ya está el método sega. Ahora Alberico les va a contar qué es lo que ustedes van a hacer para presentar este trabajito. Sí, este trabajo que hoy Alberico lo ha encontrado y está muy, muy interesante y muy divertido a la vez para poder realizarlo. ¿Sí? Entonces, pongan mucha atención para lo que hoy les va a decir Alberico, cómo van a entregar ustedes su trabajo. ¿Listos? Entonces, ahora sí les dejo con Alberico para que él les pueda contar
cómo van a entregar su trabajo. Aquí también, miren, tenemos la clasificación de las palabras, agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Listos? En esto se basa el método SEGA. Muy bien, les dejo con Alberico para que les diga cómo van a entregar su trabajo hoy. Gracias, muchas gracias, profesor Álvaro, por su explicación. Entonces ya entendimos qué es el método SEGA. La S se refiere a las palabras sobresdrújulas, que todas se tildan. La E se refiere a las palabras esdrújulas, que todas se tildan. La G se refiere a las palabras graves, recordando que las palabras graves no se tildan cuando no terminan en NS o vocal. Y la A, que se refiere a las palabras agudas, que se tildan cuando terminan en NS o vocal. Aquí en la imagen que tengo al lado mío pueden ustedes observar, ¿sí?, la clasificación. Y vamos a recordar que las palabras agudas tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Las palabras graves tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y las palabras sobresdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en la anterior a la antepenúltima sílaba. Muy bien, ahora, ¿cómo vas a entregar tu trabajo? Vas a grabar un pequeño video utilizando el método SEGA, ¿sí? Tú vas a grabar un videíto en donde vas a explicarnos cómo usas el método SEGA y vas a reconocer una palabra aguda, una grave y una palabra esdrújula, ¿sí? Entonces deberías reconocer 3 palabras usando el método SEGA, así como nos explicó el profesor Álvaro. ¿Listo? Entonces espero ver el video en Classroom y ver cómo tú utilizas este método SEGA que te va a ayudar mucho para descubrir qué tipo de palabra es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula, y esto te ayudará a tener muy buena ortografía. ¿Listo? Me dio mucho gusto saludarlos, espero que hagas súper bien tu trabajo y nos veremos la próxima clase. Esto es School Projects y yo soy Alberico. Hasta la próxima.